Oremos. Padre eterno, Rey glorioso, tú nos concedes, Señor, estos privilegios de adorarte, Señor, de escuchar tu palabra. Quieras tú, Señor, que podamos tener un corazón dispuesto. Danos valentía y esfuerzo, Señor, para tener la atención adecuada. Suplicándote, Señor, la luz de tu Santo Espíritu, iluminando nuestras mentes y corazones para poder entender lo que el autor original menciona del texto y cómo nosotros en este tiempo lo podemos aplicar de una forma que exalte el nombre de nuestro Señor. Rogamos, Señor, para que a través de este texto nos muestres la dulzura, la justicia, el amor, la gracia de nuestro Salvador, Señor, para que nuestros corazones reverentemente puedan entender este tema de la generosidad. Concédeme, Señor, la gracia para poder compartir este texto y que todo se haga para tu gloria. En Cristo Jesús. Amén. Vamos a compartir durante estos domingos una corta serie, haciendo una pequeña pausa dentro de Primera de Juan y el Sermón del Monte. Esta serie lleva como título la generosidad. Así que estos domingos vamos a estar meditando y reflexionando en ello. Cuando leemos y escuchamos este pasaje, posiblemente pueden venir a nuestras mentes algunas preguntas, ¿como cuáles? ¿Qué los motivó para dar, teniendo presente que esta era una iglesia muy pobre? Cuando tú lees este pasaje, posiblemente deberías formular estas preguntas. ¿Qué motiva a esta iglesia, siendo tan pobre, el dar? Bueno, para este tiempo, dirían que nuestros países sufren de inestabilidad económica, que la inflación está incidiendo, que somos países tercermundistas y que el dinero no alcanza. Bueno, en nuestros países también hay mega iglesias que se siguen sosteniendo. Son análisis que hacemos a estas preguntas para este tiempo. Una segunda pregunta: ¿por qué para esta iglesia en esta región, en Macedonia, era un privilegio la generosidad? Para esta iglesia, para este sector de Macedonia, era un privilegio el ofrendar. ¿Qué se podría responder hoy en día en algunos círculos? Bueno, se empiezan a generar muchos debates por el dar, que los pastores se vuelven ricos y muchos generalizan. Otros afirman que son corruptos, que invierten mal el dinero. Sin embargo, esas posturas que se escuchan
que son malas prácticas, por supuesto, evadirían lo que dice la Escritura. Es para el análisis. Otra pregunta. ¿Por qué para esta iglesia de Macedonia, de esta región, el ofrendar era motivo de gozo? Hoy en día, pues muchas personas cuestionan el ofrendar, el diezmar, otros los ven como un tema obligatorio para hacer parte de esa iglesia local. Pero cuando nosotros vamos a la Escritura, el gozo nos muestra que es una particularidad de la adoración a Dios. Son preguntas que le podemos hacer al texto. Estos 5 versículos que se acabaron de leer, donde hablan de la pobreza de la iglesia de Macedonia, donde también nos están hablando que en medio de su pobreza son generosos al dar y se gozan en ese privilegio. Sin duda, este pasaje es muy enriquecedor para abordar el tema de la generosidad. Quiera el Señor darnos entendimiento y aplicaciones adecuadas para este tema de la generosidad. Ahora, antes de abordar nuestro texto, es importante comenzar por el problema. Es que hay un problema, claro que sí. Y vamos a identificarlo en lo que nos dice 1 Timoteo, capítulo 6, versículo 10. 1 Timoteo, capítulo 6, versículo 10. Identifiquemos cuál es el problema. Hay un problema en ese tema de ser generosos. Dice la Escritura: porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados a muchos dolores. El problema es amar el dinero. Ese es el problema, amar el dinero, la idolatría al dinero. ¿Todo esto de qué va acompañado? Va acompañado de la codicia, ese deseo de tener y no quedar contento con nada. Pero también va acompañado ese amor al dinero con la tacañería, ese deseo de gastar lo más mínimo posible y más bien guardar y amontonar. Por eso, para muchos, el tema del dinero es un tema bastante sensible, los afecta, genera murmuración, porque hay un problema en el corazón. Es tan fácil para muchos hoy en día decir que aman a Jesús, pero cuando se habla de generosidad o se habla de ofrendas, hasta ahí llega el tema y más bien ahí es molestias. Sigamos analizando el problema. La Biblia nos registra diferentes personajes que amaron el dinero, que volvieron el dinero un ídolo. Recordemos algunos rápidamente. Por ejemplo, está Acán, quien por dinero trajo desastre sobre él, sobre su familia y sobre el pueblo de Israel. Esto lo vemos en Josué 7. También hay otro personaje, el amor al dinero de Balaam, que por dinero quería neciamente maldecir al pueblo de Dios. Números 22. Y eso desencadenó ¿en qué? En su muerte. El amor por el dinero de Dalila llevó a traicionar a Sansón. Jueces 16. Y en el Nuevo Testamento, el amor de Judas por el dinero lo llevó a traicionar a nuestro Señor Jesucristo.
Mateo 26. El amor al dinero, ¿qué hace? Que la persona confíe en sus propias fuerzas y no tenga presente a Dios. El amor al dinero hace que la persona confíe en las riquezas. Esa es su seguridad, las riquezas. En esta época de la inmediatez y del dinero fácil, muchos buscan enriquecerse pensando que sus problemas se van a solucionar, pero están equivocados, están yendo contrario a las Escrituras. Otros muestran una aparente actitud de piedad con sus riquezas, pero lo que hacen es quedar bien ante los lentes de las cámaras y entonces hacen donaciones a sus fundaciones creadas por ellos mismos. Otros piensan que con el dinero pueden comprar todo lo que quieran y que con eso pueden dominar el mundo. Sin duda, ellos piensan que el dinero es sinónimo de seguridad en sus vidas. También que el dinero le genera estatus para rodearse con gente importante, y otros observan el dinero como algo fundamental para poder alcanzar sus sueños personales. Ahí está el problema, ¿no? La raíz, el amor al dinero. Ahora, digamos lo siguiente: el dinero no es ni bueno ni malo en sí mismo. Los corruptos pueden darle malos usos al dinero, mientras que otras personas pueden darle usos justos. Aunque el dinero es neutral moralmente, lo que la gente hace con su dinero refleja su moral interna. Nuestro Señor Jesucristo dijo en Lucas 12:34, porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Si en tu corazón está ese amor al dinero, eso es lo que se refleja. Eso es lo que se refleja. Un corazón amador del dinero va a reflejar ese deseo por lo material, por sentir seguridad, por mantener poder. Ahora, para seguir ampliando este tema y generar claridad, la Biblia no prohíbe la posesión del dinero. De hecho, la Biblia enseña que Dios da el poder para las riquezas. Deuteronomio 8:18. Y nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. 1 Timoteo 6:17. Y es bajo esa bendición de Dios que observamos en las Escrituras hombres ricos, hombres con esas riquezas, como cuáles, como Job, como Abraham, como Isaac, como Jacob, como Boaz. También vemos a Salomón. En el Nuevo Testamento observamos a José de Arimatea. Entonces, aquí está el panorama que nos enseña la Biblia, y es que las riquezas las ha dado Dios, pero también está la advertencia que nos enseña la Biblia, es amar al dinero. Que el dinero sea nuestro ídolo. Ahora, miremos de una forma sencilla el concepto de generosidad. Una forma muy sencilla. Cuando hablamos de generosidad, la podemos definir como ese hábito de dar o también compartir sin esperar recibir nada a cambio. Una vez más, cuando hablamos de generosidad, la podemos definir
como ese hábito de dar o también compartir sin esperar recibir nada a cambio. Así que esto nos permite también ir poco a poco a acercarnos al texto. También recordando lo siguiente, antes de acercarnos al texto. En el Nuevo Testamento, cuando nosotros vamos a observar la iglesia primitiva en sus inicios, en el libro de Hechos, vamos a encontrar cómo los cristianos mantenían un rasgo de vida cristiana por medio de la generosidad. Y esto lo podemos ver en Hechos, capítulo 2, versículo 45, ¿no? Es un pasaje muy diciente sobre la nueva vida de la iglesia, sobre el cuidado de los suyos de la iglesia y sobre la generosidad de la iglesia. Así que ese pasaje es sin duda también un buen referente. Y observábamos dentro de ese desarrollo del libro de Hechos, cuando tuvimos la oportunidad de compartirlo en la iglesia, cómo una nueva vida en Cristo hace que estén reunidos y se empiecen a cuidar los unos con los otros, también animándose y apoyándose en esa generosidad. Pero ¿qué ocurre con la iglesia de Jerusalén? Bueno, que pasados algunos años, el panorama va cambiando. Eso que observamos en Hechos 2 va cambiando con el tiempo. Y la iglesia en Jerusalén empezó a tener necesidad. Y esto se dio, entre otras cosas, por lo siguiente. La iglesia de Jerusalén estaba compuesta por muchos peregrinos. La iglesia de Jerusalén, como lo observamos en los textos de Hechos, estaba experimentando gran persecución. Y recordemos también que la iglesia en Jerusalén se resintió bajo el gobierno romano, que extraía los recursos de la región e imponía una fuerte carga tributaria. Y es bajo ese panorama que en el desarrollo de la evangelización de Pablo en las diferentes regiones, que se da un llamado para ayudar a la iglesia de Jerusalén. Así ya vamos llegando al pasaje que estamos para desarrollar, porque hay una ayuda que se solicita para la iglesia de Jerusalén. Miremos, antes de concentrarnos ya en el texto, 1 Corintios 16, 1-4. 1 Corintios 16, 1-4. En cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo, para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Y cuando haya llegado a quienes hubiereis designado por carta, a estos enviaré, para que lleven vuestro donativo a Jerusalén, y si fuere propio, que yo también vaya, e irán conmigo. Ahí está. ¿Qué ha pasado con la iglesia en Jerusalén? De ese momento que podíamos advertir con Hechos 2, 45, el panorama después de unos años había cambiado. Ahora la iglesia necesitaba ayuda, esa iglesia de Jerusalén. Entonces, ahora sí, vamos a ir a nuestro texto para poder desarrollar allí algunos puntos. Pero, ¿qué hemos visto hasta el momento? Hemos visto el problema, y el problema es el amor al dinero. Pero también hemos podido señalar que todo depende cómo se use el dinero, lo que hay dentro de nuestro corazón. ¿Listo? Ahora vamos a ir a nuestro texto para desarrollar nuestro primer punto. Y nuestro primer punto es la causa.
¿Qué hace que un corazón sea generoso? La causa. ¿Qué hace que un corazón sea generoso? ¿Cuál es esa causa? Y esto lo podemos ver en el versículo 1 de nuestro texto. Segunda a los Corintios, capítulo 8, versículo 1. Dice la Escritura: Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia. Esta provincia romana de Macedonia, antiguo reino de Alejandro Magno, estaba ubicada en la parte norte de la Grecia moderna. En esa región estaban 3 iglesias que Pablo tenía en mente: Filipos, Tesalónica y Berea. 3 iglesias en mente dentro de esa región de Macedonia: Filipos, Tesalónica y Berea. Hay que señalar que esa región estaba sumida en la pobreza, desolada por la guerra y saqueada por el Imperio Romano. Y al parecer los corintios no eran conscientes de la magnitud de la generosidad de los macedonios. Por eso Pablo está dando allí esa información. Lo que genera ese impacto dentro de las iglesias de Macedonia, el versículo 1 es tan claro que tú ya sabes qué es. No necesitamos explorar mucho para darnos cuenta cuál es la causa. Y la causa de todo eso es la gracia. La gracia. Un corazón que ha sido transformado bajo la gracia de Dios se dispone para dar generosamente y sacrificialmente, ya que comprende, entre otras cosas, lo siguiente: ese corazón comprende que su salvación fue obra exclusiva de Dios. Esa persona analiza que lo único que aportó para su salvación fue la rebeldía que tenía ante Dios. Eso fue lo único que aportó, rebeldía ante Dios. Y empieza a tener claridad para crecer en ese conocimiento de la gracia. También ese corazón, bajo el entendimiento de la gracia, ahora tiene una actitud de agradecimiento, sabiendo que todo es de Dios, todo es de Dios, y que lo que le queda a él es un acto de adoración. ¿Sí? Todo es de Dios. Él comprende, esa persona que ha sido impactada por la gracia comprende que todo es de Dios y que ahora lo que le corresponde a él es un acto de adoración a través de ofrendar, a través de ser generoso. Pero también ese corazón comprende que el dar es una batalla contra lo temporal, ya que la carne codicia, pero la Biblia enseña que el énfasis debe estar en lo celestial. 3 cosas he hecho mención. La primera, ese corazón comprende que la salvación es obra de Dios, que Él solamente aportó pecado. La segunda, que Dios es el dueño de todo y que Él debe tener es una actitud de agradecimiento, adorando a Dios. Y la tercera, ese corazón en la gracia comprende que el dar es una batalla contra lo temporal, ya que la carne no quiere dar ese paso. La Biblia nos enseña que el énfasis es lo celestial. Entonces, teniendo presente eso, también vamos a mirar que lo que movió a los de Macedonia a dar ese donativo
No fue por iniciativa propia, no fue por tener reconocimientos o por ser vistos ante las demás iglesias o para ganar adeptos, no. El texto deja claro que no fue una iniciativa humana, sino la operación de la gracia. Entonces, no hay jactancia, no hay orgullo. Por el contrario, hay disposición y hay amor. Analicemos lo siguiente. Si no hay gracia, entonces ¿qué ocurre? Bueno, el hombre se jacta de lo que hace y lo que da. Y hay referentes en las Escrituras para poder mencionar. Es el caso de los fariseos. Ellos hacían las cosas para ser vistos por los demás. Y estos fariseos tenían el siguiente resultado: hombres amadores de sí mismos, que recibían aplausos también de otros hombres idólatras que querían ser como ellos. Sin embargo, el resultado en lo celestial es que eran hombres sin Dios, eran hombres rebeldes ante Dios. Sí, porque donde no hay gracia, todavía, por supuesto, entonces está operando ese hombre que se jacta de lo que hace y que se jacta de lo que da. Entonces, el resultado es hombre sin Dios, pero para ese hombre sí tiene buenos resultados porque los demás quieren ser como él y además quiere recibir los aplausos de los demás. Está ganando el mundo, pero está lejos de Dios. Recuerda esto: es solo por gracia que podemos ser generosos. Segunda los Corintios 8:9. Dice la Escritura: porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Recordemos entonces que es Dios quien da la gracia. Él es el que nos sustenta, Él es el dueño del oro y de la plata, y nosotros debemos ser buenos administradores y debemos cuidarnos del amor al dinero. Nuestra mirada debe estar en Cristo. Es importante anotar que muchas veces, por los afanes de esta vida, olvidamos estas verdades y entonces queremos retener el dinero, queremos buscar excusas de nuestra falta de administración. Pero es allí donde tenemos el ejemplo de los macedonios. Ellos estaban mirando a Cristo, como Cristo, siendo rico, se había hecho pobre por amor. Así que los macedonios no daban como suelen hacerlo los ricos de este mundo, solo una muestra simbólica de lo que tienen. No. Los ricos dan una muestra simbólica sin sacrificio. Pero los macedonios tampoco daban como muchas personas egoístas, cuyo amor por las cosas temporales iguala su amor por las cosas eternas. Quieren estar entre lo temporal y lo celestial y hacer las dos cosas. No, los macedonios lo hacían realmente bajo el entendimiento de la gracia. Así que ese versículo 1 nos muestra la causa de la ofrenda. ¿Cuál es? La gracia. Pasemos al segundo punto, que lo tenemos en el versículo 2, que es la prueba y la reacción. La prueba y la reacción. Miremos ese segundo versículo, el versículo 2, dice:
que en grande prueba de tribulación la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riqueza de su generosidad. ¿Cuál era la prueba de esta iglesia? ¿Cuál era? Estaban pasando por tribulación, dice el texto. Entonces, esto nos lleva a pensar que muchas veces con nuestras palabras decimos que sí entendemos la gracia, que sí comprendemos a qué se refiere la gracia y que también vivimos bajo la gracia de Dios, pero solamente de palabra, es decir, no volvemos a acción la gracia y más bien buscamos esquejarnos. Pero fíjense que aquí no se trata de queja lo que está ocurriendo con la iglesia allí en Macedonia. ¿Por qué? Miren que hay una prueba para esta iglesia. El texto nos dice que en grande prueba, y dice también, y su profunda pobreza. Grande prueba y también dice su profunda pobreza. Así que si hay una prueba para ellos, sí la hay, por lo que están pasando. Pero si te das cuenta, es muy fácil decir, yo sí entiendo la gracia y yo puedo compartir textos de la gracia, y aún puedo definir la gracia, pero estar viviendo sin gracia. Estar viviendo sin gracia. ¿Cuál fue la reacción a la prueba? ¿Cuál fue? Entonces, sí hay una prueba, pero ¿cuál fue la reacción? El texto nos lo dice: gozo y generosidad. Gozo y generosidad. Frente a la prueba, que hay una reacción de gozo y generosidad. Los macedonios no permitieron que su situación tuviera un efecto negativo a la hora de dar. En medio de sus tribulaciones, en medio de sus pruebas, pusieron la necesidad de otros, unos a quienes no conocían, por delante de sus propias necesidades. Aunque su pobreza podría limitar la cantidad de su donación, no disminuía su amor. Los cristianos, bajo el entendimiento de la gracia, dan porque lo hacen bajo la mirada de Cristo. Debemos tener presente que los macedonios no eran ricos en posesiones materiales, pero sí eran ricos en generosidad. Esa palabra, generosidad, que aparece allí en el versículo 2, también puede traducirse como sencillez o sinceridad. Como sencillez o sinceridad. Sencillo. Lo opuesto entonces sería doble ánimo. Quien tiene doble ánimo se encuentra con que su capacidad de dar está limitada, porque su preocupación por sí mismo y por las cosas temporales no deja ver lo importante de lo celestial y no deja ver la situación de los otros. Pero los macedonios estaban allí dando con sinceridad, con sencillez, sacando afuera lo de doble ánimo, porque entendían que lo más importante era lo celestial y que este mundo es pasajero. Ahora miremos el resultado. Hemos visto la causa, hemos visto el problema y cómo reaccionaron frente al problema. Y ahora miremos el resultado de todo ello, versículos 3 al 5. Vamos a mirar entonces ese resultado.
Y vamos a destacar lo siguiente: ellos dan voluntariamente, ellos dan sacrificialmente, ellos dan entendiendo que es un privilegio, y ellos dan como un acto de adoración. Ahí tenemos en esos 3 versículos esto que he hecho referencia. Ellos dan voluntariamente, ellos dan sacrificialmente, ellos dan entendiendo que es un privilegio, y ellos dan comprendiendo que es un acto de adoración. Miremos los 3 versículos, leámoslos. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas. Ahí tenemos que ellos dan voluntariamente y dan sacrificialmente, pidiendo con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. El dar es un privilegio. Y versículo 5: y como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor, un acto de adoración, y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Entonces, ahí tenemos esos puntos que hemos enumerado. Analicemos que en medio de todo ello, Pablo tenía claridad de que esta iglesia estaba pasando por momentos muy difíciles y que era un buen ejemplo para decirle a los corintios de esa actitud de los de la región de Macedonia, porque los de Macedonia estaban atentos. ¿Para qué? Para poder contribuir para los santos pobres de Jerusalén. Entonces, mirando estos puntos, observamos que un corazón bajo la gracia no necesita ser presionado para dar. No. El evangelio de la prosperidad, ese sí acude a la codicia para que la gente dé. Eso sí. Ese falso evangelio de la prosperidad acude a la codicia, al corazón codicioso, al corazón que está con énfasis en la carne. ¿Para qué? Para atraparlo y así la gente pueda dar. Un corazón nacido de nuevo no necesita que le estén hablando de esa codicia, de ese énfasis del pecado o unas interpretaciones extremas para poder dar. No, un corazón nacido de nuevo lo que necesita es ampliar su concepto de la gracia y vivir en esa gracia. También podemos analizar que esta iglesia de la región entonces se estaba esforzando, y ese esfuerzo era mucho más de sus propias fuerzas. Es decir, que eso estaba costando en ellos, pero ellos tenían la mirada en la gracia y en el apoyo a los santos de la iglesia de Jerusalén. Así que esto nos lleva a recordar lo siguiente: la vida cristiana no es un hotel, resort 5 estrellas. La vida cristiana es negarnos a nosotros mismos para parecernos a quien nos rescató, a Cristo Jesús. No necesitamos que nos estén mostrando lo temporal del mundo para poder entender cómo es la gracia. Más bien, cuando entendemos y vivimos bajo esa gracia, analizamos que es un privilegio dar, es un acto de adoración dar. Y entonces, ¿qué ocurre? Una vez más, los afanes de este mundo hace que se olvide ello y nuestras ofrendas se vuelvan monótonas, sin un valor espiritual. Primera de Pedro 2:5. Miremos Primera de Pedro 2:5. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual
y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Cuando los afanes de este mundo quieren robarnos el gozo, el privilegio de dar, pues nuestras ofrendas, como lo decíamos anteriormente, se vuelven monótonas y se pierde realmente ese impacto de lo que es haber recibido la gracia. La iglesia de Macedonia creía firmemente las promesas de Dios. Por ejemplo, ¿como cuáles? Que Dios suplirá todas sus necesidades. Recordemos que esa región de Macedonia tenía 3 iglesias, ¿no? Que ya hicimos referencia. Una es la de Filipos. Y en Filipenses 4:19 se nos recuerda que nuestro Dios suplirá todas nuestras necesidades. Y los de Macedonia se rehusaban a preocuparse por esas situaciones temporales, lo que nos recuerda Mateo capítulo 6, versículos 25 al 34. No os afanéis por esta vida. Así que ellos más bien su enfoque es alegría en dependencia al Señor. Alegría en dependencia al Señor. Ahora, cuando uno toma esas palabras voluntariamente, sacrificialmente, privilegio y un acto de adoración, esto nos debe llevar a recordar lo siguiente. Bueno, y es esto: Dios, el Padre, envió a su Hijo y Él vino voluntariamente. Él sirvió voluntariamente. Él se entregó voluntariamente. Él fue la ofrenda perfecta. Cuando escuchamos sacrificialmente, debemos recordar que Cristo, siendo Rey, vino a esta tierra como uno de nosotros y fue a la cruz. Porque Cristo era el sacrificio perfecto que aplacaba la ira de Dios. Cristo vino en un acto de amor, el justo por los injustos, recordando que es por pura gracia que somos salvos. Ahora somos unos privilegiados nosotros, porque somos parte de la familia de Dios. Y esto es una obra de gracia. Es un privilegio ser parte de la familia de Dios. Es un privilegio servir a la obra de Dios. Cristo adoró al Padre. Y ahora nosotros los creyentes, gracias a la obra de Cristo, podemos adorar. Entonces, es un privilegio ser generosos. Este privilegio se le concede a los hijos de Dios. Este privilegio es para los hijos de Dios, ya que los del mundo son tacaños, codiciosos, orgullosos. Es gracias a Cristo que podemos entender la gracia y ahora poder ofrendar. Es gracias a Cristo que aunque estemos en prueba, podemos ofrendar. Es gracias a Cristo que aunque seamos pobres en economía, podemos hacer un esfuerzo y participar de ese privilegio. Es gracias a Cristo que podemos decir: Él es mi ayudador, con Él lo tengo todo, sin Él no tengo nada. Es gracias a Cristo que podemos afirmar que tenemos toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Así que para entrar en la recta final, 2 cosas para mencionar.
La primera, has perdido el privilegio de ser generoso por los afanes del mundo, y eso ha afectado tu entendimiento de la gracia y el gozo cristiano. Bueno, pues mira a Cristo, sacúdete, pon la mirada en Él, disfruta de tu salvación ofrendando con liberalidad. Corre a Cristo. Pero si no estás en Cristo, estás perdiendo privilegios hermosos, porque aquel que no está en Cristo está dominado por la queja. No tengo, la economía está mal, el país está mal, todo a mi alrededor no funciona, nada me sale. Bueno, vas a continuar perdiendo ese privilegio y el gozo realmente de entender la gracia, seguir obrando en tus fuerzas sin acudir a Cristo en arrepentimiento y fe, continuar con confusiones y seguir en la carne, porque es un verdadero privilegio el poder gozarnos en el Señor por esa salvación tan grande y el poder ofrendar para la obra de Dios. Mira lo que dice Efesios 5:2. Y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Perder realmente estos privilegios es algo que lleva a una persona al infierno. Es realmente alentador y animador para nuestra vida el saber la obra de gracia, pero no solamente el saber, sino vivir en la obra de gracia. Es alentador para nuestra vida traer a memoria este ejemplo de la iglesia en Macedonia. La Escritura siempre alerta. Los israelitas habían salido de Egipto, pero desde que salieron de Egipto algo les acompañó. Esos israelitas parecían colombianos, ¿no? La queja. Todo está mal, todo está mal. La economía está mal. Entonces, ¿qué hacían los israelitas? Allá en Egipto. Allá en Egipto. Pero, ¿qué tal si miramos el ejemplo de los de Macedonia? Pruebas, pobreza, tribulación, y ellos dicen: esto es un privilegio, esto es un privilegio. Por favor, concédanos este privilegio. ¿Tú qué pensarías que Pablo diría? No, antes a estos debemos es ayudarlos. Antes tenemos que ayudarlos a ellos. Es posible que Pablo haya pensado eso, sin embargo, ellos no se dedicaron al problema. Ellos creyeron las promesas de Dios. Él suplirá todo. Ellos creyeron las promesas de Dios. Por eso, gloria al Señor para este tiempo, para cada uno de nosotros recibir esta palabra y este ejemplo de la iglesia de Macedonia, porque nos llama a comprender qué privilegio es dar y qué privilegio es servir. Qué gran privilegio es dar y servir.
No te pierdas las excusas, el tiempo, los problemas, la organización de tu tiempo. No pierdas estos privilegios. Corre a Cristo, corre a Él. Él fue voluntariamente, Él fue en sacrificio. Él sabía lo que estaba haciendo por amor, y Él fue ese acto de adoración al Padre, que nosotros podamos reflejar a Cristo. Oremos, tomemos un tiempo para poder orar.